Lo primero es darle la bienvenida. Este es un formato nuevo que le llamamos los journeys. Este es el primer journey que hacemos en este formato. Le quisimos poner el journey porque básicamente lo que queremos es tomar una temática y esa temática desarrollarla como en el tiempo, haciendo como una metáfora, digamos, en las estaciones donde uno se sube en un viaje o cuando va de un viaje en cualquier medio de transporte que viene de un pasado, está en un presente y va hacia un futuro. Y en ese contexto también quisimos tomarlo de forma fácil, que pueda ser atractivo para todos y que además acerquemos un poquito todo lo que es la ciencia, la tecnología a las personas que no tienen por qué ser profesionales en la materia, pero sí acercar estos diálogos que quisimos armar primero con el Ministerio de Ciencia porque es el referente. Así que darle la bienvenida a Leonardo, que una vez más gentilmente representa el Ministerio de Ciencia y está con nosotros. Agradecer a Peter también, te agradecemos la participación. Esta vez no estuvo Greg, que es el gerente general de la Cámara, nos pido una disculpa, pero tenemos al director de la Cámara, así que agradecer también, Peter, porque la verdad es que todos estos temas son de sumamente relevancia, sobre todo en los tiempos que corren. Y lo que queremos hacer con esto dentro del comité nuestro de la Cámara es aportar con granitos de arena donde acerquemos las partes y las instituciones y donde esté más democratizado lo que es el conocimiento y donde las empresas también se hagan partícipes de lo que está pasando hoy día y lo que puede seguir pasando, porque esto es un mundo ya que cambió, un mundo con mucha incertidumbre, así que el formato es súper informal, en el sentido de que no es un webinar, sino que al revés, es una historia contada de primera fuente desde el punto de vista de Leonardo. Así que nada, darle la bienvenida a Leonardo. Peter, no sé si quieres dar unas palabras de bienvenida en nombre de la Cámara. No estaba preparado, pero sí, gracias a todos los que están participando y gracias, Leonardo, por estar acá y con muchas ganas de ver qué es lo que nos van a presentar. Así que démosle al contenido. Gracias, Joana. Gracias, Peter. Bueno, con Leonardo comenzamos conversando hace mucho tiempo, le dimos vuelta a este nuevo formato. De nuevo, vuelvo a repetir, es súper abierto, los que quieran abrir la cámara, los micrófonos, esto va a ser conversacional, no es un webinar. ¿Y por qué quisimos poner dentro del primer formato de estos journeys a la Cámara, o sea, al Ministerio de Ciencia? Porque ha sido un referente en poco tiempo de muchas cosas que han ido pasando. Hoy día tenemos una institución, la oleada sacramental, que se ha caracterizado por mucho desarrollo en muy poco tiempo, y ahí después Leonardo nos va a decir también cómo ha sido el viaje interno de él dentro de un ministerio y cómo ha sido este viaje de creación del ministerio y hacia dónde van. Pero el que ve de afuera el ministerio, o los que vemos de afuera los ministerios, vemos que esto va a toda velocidad y que las estaciones van pasando una u otra, y que en poco tiempo se han conseguido temas súper importantes como las políticas nacionales de ciencia, tecnología y conocimiento e innovación, las políticas de igualdad de género, las políticas además de inteligencia artificial. Lo escuchamos en distintas materias, por ahí lo escuchamos en las mesas de COVID, lo escuchamos en mesas de interés público, las CEREMI, las mesas que habían de inteligencia artificial, las mesas que están distribuidas también de trabajo a lo largo de las CEREMIs con ciencia y desarrollo. En fin, tiene una diversidad de temas que es bastante grande para todas las cosas y los desafíos que se han planteado. Por ahí también tiene unos challengers que les llamaron, que ahí también vamos a ir enterando de qué se trata, que para mi gusto son bastante innovadores en un ministerio porque promueven esta iniciativa que en el fondo el público, el privado y la academia, que es lo que nosotros en Chile no estamos acostumbrados a hacer. Y como esto es bien informal, yo imprimí algunas cositas que me parecen súper relevantes porque muchas veces uno no conoce todo lo que está pasando. Entonces voy a sacar unos tips por aquí de unas notas que imprimí. Entonces se nota que hay un tema primero transversal a lo largo del país, segundo de materias y disciplinas completamente distintas. Por aquí anoté unos apuntes. Ustedes están presentes no solamente en las CEREMIs con la zona, sino que también están en las mesas de trabajo de ciencia para los océanos, están en el tema de recursos hídricos, están dentro también de temas conectando ministerios, Corfo, Serviu,
la NIT, en fin, una serie de ministerios que de alguna forma ustedes también están transversalmente trabajando, los programas científicos, las becas hacia afuera, los anuncios que han hecho acerca del desarrollo y adquisiciones de nuevas tecnologías cuando se hizo el despliegue de 5G, también los anuncios que se han hecho cuando hacen acuerdos internacionales, colaterales, con el fin de aumentar en el fondo los posgrados, las pasantías afuera de mucha gente experta, con el fondo tratando de que el país vaya progresando. Y en fin, los startups que han respaldado los emprendimientos. Entonces, yo no quiero ya hablar más porque en el fondo quiero que este viaje nos cuente el actor principal que ha estado involucrado en el Ministerio de Ciencia y que lo vieron hacer por lo demás. Así que te paso la estación de este viaje que va a durar 1 hora para que nos vayas comentando y por favor, súper interactivo, vayan preguntando lo que quieran porque Leonardo acá dijo, a mí pregúntenme nomás, yo súper abierto, transparente, voy comentando lo que sé y la experiencia que vivió en este viaje o journey dentro del Ministerio de Ciencia. Así que te paso la palabra, Leonardo. Muchas gracias, Joana. Gracias a la Cámara, Peter, María Isabel, por esta invitación y por considerarnos en este primer viaje. El formato, en particular, a mí me pareció muy interesante, particularmente porque nos salimos del esquema tradicional, ¿no? De la presentación, la pregunta, etc. Así es que feliz de ir respondiendo inquietudes que vayan surgiendo en el camino. Yo creo, Joana, que me gustan en el momento en que nos situaste como si nosotros pensamos una figura de un inicio, un pasado, digamos, y 3 estaciones generales, ¿no? Presente y futuro, y como que siento que nos diste un buen marco, digamos, de cómo está muy bien el presente. Efectivamente, yo creo que el entusiasmo que a todos los que hemos participado en este proceso de instalación del ministerio nos ha involucrado, se ha ido manifestando justamente en los diferentes temas que hemos venido impulsando, ¿no? Somos un equipo súper chico todavía, pero con hartas ganas de poder dejar, ojalá, instalada una conversación distinta. No sé cuánta capacidad vamos a dejar instalada así, pero a firme, porque claramente este es un proceso que va a ir naturalmente evolucionando, pero sí al menos algunas líneas de conversación que seguramente vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Entonces, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para nosotros es un elemento que estructura lo que nosotros soñamos que sea el inicio como punto de partida del Ministerio de Ciencia, a diferencia de otras políticas como, por ejemplo, uno ve en otros servicios públicos que tienen 8 meses, 1 año para elaborar la política, o la misma, por ejemplo, de inteligencia artificial o la de género, que han tenido un periodo harto más largo de evolución, conversación, maduración con los diferentes actores. La política nacional, la primera versión, por ley, teníamos 6 meses para elaborarla. Entonces, fue un espacio súper acotado y así ha sido nuestro tiempo, como de intensidad, lo que hablábamos delante, el tema de la mesa de agua, por ejemplo, que fueron 12 semanas hiperintensivas para lograr un acuerdo, un entendimiento. Lo logramos porque tuvimos un proceso ultra intensivo antes de elaboración de la política nacional. Entonces, como que esa capacidad que fuimos adquiriendo la hemos venido aplicando hacia otras cosas. Ahora, quisiera como tirar la visión hacia el origen, ¿no? De dónde viene toda esta discusión. Y ciertamente que algunas cuestiones yo me acuerdo que tuve la fortuna, y lo digo así porque de verdad ha sido para mí un proceso súper intensivo de aprendizaje y participar desde el inicio de conversaciones e ir desarrollándolas después en temas y que después se transformen en agendas de trabajo, etc. Tuve la fortuna de ser uno de los pocos, o uno de los 4 primeros que nos incorporamos al ministerio. ¿Y por qué nos incorporamos estos 4 personas? 2 del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, donde yo estaba, en ese consejo yo estaba a cargo de un ámbito que desarrollábamos que se llamaba Ciencia para el Desarrollo. Y se incorporaron 2 profesionales de la iniciativa científica Milenio para
para apoyar diferentes aspectos del proceso de instalación del ministerio. Entonces, llegamos ahí los primeros días de enero del 2019. El ministro había sido nombrado 15 días antes, a mediados de diciembre había sido nombrado el ministro. Y llegamos después de un proceso bien largo de reflexión respecto de lo que nosotros esperábamos que fuera el Ministerio de Ciencia. Ahora, es bien curioso porque yo creo que pasa con todos los proyectos que uno se imagina algo al inicio en el papel, como que traza un cronograma, traza algunos temas y la realidad te lo cambia y te lo ajusta, pero radicalmente. Es decir, nosotros pensábamos en un ministerio al inicio que, claro, fuera desarrollando temas de futuro, fuera desarrollando temas que nos fueran preparando, fueran vinculando la ciencia con la sociedad, que ciertamente es lo que hemos nosotros ido enfatizando, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener el cambio social que hemos vivido desde octubre del 2019 en adelante. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar enfrentados a una crisis sanitaria a nivel global, con la persistencia que ha tenido hasta ahora, que claramente ha sido un triple desafío al proceso de instalación del ministerio. Entonces eso también ha marcado como un hito de resiliencia en los equipos, de ir renovándonos permanentemente. Entonces, volviendo como a esa estación de origen del pasado que tú decías, esta discusión de creación del ministerio partió el 2013. Hubo una primera comisión asesora presidencial, la Comisión Filippi, que parte con la idea de plantearle al presidente la necesidad de contar con un Ministerio de Ciencia. ¿Por qué? Porque hasta hasta la creación del ministerio lo que teníamos es teníamos una Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, alojada dentro del Ministerio de Educación, en un espacio en donde, dada la agenda y la contingencia de ese ministerio, el énfasis hacia la ciencia no era una cuestión dentro de esa cartera sectorial, una cuestión prioritaria, porque es un ministerio que está permanentemente tensionado por otras preocupaciones más de corto plazo o de otras cuestiones que son harto más contingentes en términos políticos. Entonces, desde ahí comenzó a desarrollarse toda una discusión acerca de cómo conectar y fortalecer, organizar nuestro sistema de fomento, de fortalecimiento, de la ciencia, la tecnología y su vinculación con la sociedad. Entonces la Comisión Filippi concluye después de varios meses de trabajo en una primera propuesta de ministerio que fuera ciencia, tecnología, innovación y educación superior. Ellos imaginaban, digamos, que la educación superior fuera parte del diseño del ministerio. Pasaron los años, esa propuesta quedó ahí, quedó como en una discusión latente, si tú quieres, y en el 2015 se creó una comisión asesora presidencial nuevamente, que se llamó Ciencia para el Desarrollo. Y ahí evolucionaron varias conversaciones y varias propuestas, que una de ellas nuevamente fue crear un Ministerio de Ciencia. Y ahí lo interesante fue que ya no tenía una sola concepción de un Ministerio de Ciencia, sino que había dos propuestas de ministerio, porque los miembros de esa comisión no llegaron a un acuerdo. Y una forma de manifestar el disenso era, ok, nosotros creemos que podemos recomendar dos modelos de ministerio, uno que se llama el de 3 pilares, ciencia, tecnología e innovación, y otro que considere también la educación superior y que finalmente la máxima autoridad del país decida qué diseño es el que quiere implementar. Y eso fue lo que quedó el año 2000, con la comisión cerró el 2016, el primer semestre del 2016, y como dato rosa, en esa comisión el ministro de Ciencia, Andrés Kuf, fue parte de la comisión, fue una parte muy activa en la comisión, y después de eso entonces el ministro comienza a ser progresivamente más visible en la discusión pública acerca del fortalecimiento de la ciencia. Yo creo que no lo hemos hablado, pero yo me imagino que nunca se imaginó que finalmente su participación en esa comisión iba a decantar en que hoy día fuera el primer ministro de Ciencia. Entonces, hacia el último año, hacia el final del gobierno de Michelle Bachelet, se ingresa el texto, después de muchas discusiones internas, se ingresa el texto para la creación del Ministerio de Ciencia. Fue una discusión tremendamente expedita, porque el texto ingresa en febrero y en el curso de un año
tuvimos el paso por todos los procesos en la Cámara del Senado, en la Diputados, interacciones múltiples, muchas mesas de trabajo, etcétera, para tener entonces el, el texto, digamos, que refrenda la creación del Ministerio de Ciencia, que fue en agosto del 2019, y en diciembre del 2019, el 17 de diciembre, y me acuerdo bien de la fecha porque fue 3 días después de que Chile se comprometió a que iba a organizar la COP25, 3 días después de ese compromiso internacional, el presidente nombra entonces al ministro Andrés Kuf y a la subsecretaria Carolina Torrealba como las primeras autoridades para echar a andar el ministerio. Y estuvimos trabajando, si ustedes quieren, bajo la tutela o la sombra institucional, porque estábamos alojados dentro de la CEPRES, dentro del Palacio de la Moneda, en el segundo piso, digamos, en la sala, en el ala suroeste de la Moneda. Eso es como casi al frente del Ministerio de Agricultura, mirando hacia la Alameda. Estuvimos ahí hasta hace muy poquito, hace un mes que nos cambiamos a nuestras oficinas definitivas, que ahora estamos al otro lado de la Plaza de la Constitución. Miramos la Moneda, pero ahora es en perspectiva, digamos. Entonces, parte ese proceso con ellos 2 semanas, y como les comentaba, entonces nos ingresamos 4 profesionales para apoyar diferentes áreas. Y en principio, como yo soy geógrafo de formación, digamos, el primer desafío al que el ministro en el fondo me había pedido apoyo era para el diseño de lo que hoy día son las coordinaciones macrozonales del ministerio. Porque como todo esto es con plazos y los plazos son siempre hiperacotados, para la implementación del ministerio teníamos que tener un diseño claro que reconociera las fortalezas, las oportunidades, los desafíos comunes para diseñar una estructura territorial que diera cuenta de la apuesta territorial del ministerio en cada una de las coordinaciones macrozonales. Y esa fue claramente una de las primeras tareas que cerramos los primeros 5 meses de trabajo. Yo, claro, me acuerdo que como por abril, mayo del 2019, finalmente el presidente en una reunión bilateral con el ministro estuvo de acuerdo con la propuesta de estructura territorial para la instalación de nuestras Ceremis, que son 5, como para dar paso, digamos, hacia la instalación del ministerio. Y en paralelo a eso, una de las primeras tareas que yo creo que ha sido una de las cuestiones inicialmente súper desafiantes del ministerio fue involucrarnos en un proceso internacional que fue la organización de la COP25. La primera semana de enero del 2019, en una reunión donde participó la ministra de Medio Ambiente, claramente como presidenta de la COP25, el presidente invitó al ministro de Ciencia y le pidió al ministro conectar la comunidad científica con el proceso de organización de la COP25. Entonces, aquí hay una anécdota que a mí me encanta, que es que el ministro sale de esa reunión, venía con una minuta en la mano y me dice, oye Leo, no sé si quiero que te hagas cargo, pero porfa, ayúdame a revisar esta minuta para ver la información que está y ver si podemos aportar en algo. Entonces, claro, revisamos la minuta y después vino todo un crecimiento exponencial de trabajo hasta que estuvimos presentes en la COP25, que significó ver qué estaba haciendo nuestra comunidad científica en temas de cambio climático, ver cuántos científicos estaban participando, en qué temas estaban investigando. Fueron 4 meses de trabajo bien intensivo con el Consejo Nacional de Innovación, con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, todavía en ciernes, digamos, la NID, para poder llegar a identificar 220 investigadores, más de 30 centros de investigación y desarrollo en temas de cambio climático. Los convocamos y probablemente ustedes se acuerdan, fue como una de las primeras noticias así como visibles del ministerio después del nombramiento del ministro de la SUBSE, que fue el convocar a la comunidad científica a crear un comité científico para la COP25. Y fue un acto bien, bien bonito que hicimos en La Moneda, en donde les propusimos 7 mesas de trabajo, que son los temas más relevantes, concordados con el Ministerio de Medio Ambiente, con las capacidades de nuestra comunidad científica, y echamos a andar ese comité científico y al poco tiempo este grupo de 220 creció a más de 600 investigadores en el país. Generamos
muchas actividades presenciales. Bueno, en ese momento se podía hacer todo presencial, ¿no? Pues hacíamos actividades en regiones, talleres con actores públicos, con actores privados, íbamos a las universidades. Entonces, ese fue un año que yo digo que fue una de las primeras exposiciones más interesantes del ministerio, y nosotros que estábamos ahí como con ese apetito que uno tiene cuando es niño, ¿no? Que está como con todos los sentidos súper abiertos para poder aprender y poder involucrarse, poder aportar, no sé qué. Nos tuvimos que exponer al resto de la institucionalidad pública, con ministerios ya instalados, súper robustos, con procesos instalados, con profesionales asignados en cada uno de los temas. Y nosotros éramos 4, con un servidor que estaba prestado del Ministerio del Interior, con un correo electrónico que cada vez que salíamos del país dejaba de funcionar, entonces teníamos que conectarlo con nuestros correos personales, y así, cosas como que hoy día ya no las tenemos. Tenemos nuestro propio servidor, un correo que funciona, con también nuestros propios procedimientos, etc. Pero lo bonito de ese momento era entender que, independientemente del tamaño, nuestros colegas de los otros ministerios, de Cancillería, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Energía, nos acogían con una alegría y nos involucraban en los temas de trabajo. Entonces yo lamentaba en ese momento no tener equipo, porque tenía que estar en múltiples reuniones. De hecho, ahí me apodo porque habitualmente me veían hablando por teléfono fuera de la oficina, como que cada vez que me querían pillar no estaba, porque estaba, claro, en estas organizaciones, porque la COP fue una cuestión súper pesada, digamos, de organizar. Y nos fuimos involucrando en el equipo de negociación internacional en los temas de ciencia y cambio climático dentro del marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nos involucramos con el Ministerio del Medio Ambiente en la definición de estas contribuciones nacionalmente determinadas, porque ahí conectamos los aportes de nuestro comité científico en los temas de mitigación de océanos, de agua, biodiversidad, para que quedaran como compromisos dentro de esta NDC, que se llama. Luego conectamos, a propósito de ese trabajo, con el Ministerio de Energía, y ahora estamos profundizando ese trabajo en el Ministerio de Energía, sobre todo en el ámbito de la planificación eléctrica a largo plazo, en términos de cómo esta incorporación de las energías renovables no convencionales, digamos, vamos aportando evidencia que haga que Chile tenga una apuesta mucho más robusta para avanzar hacia la carbono neutralidad que nos trazamos al 2050. En el tema de agua, después nos conectamos con el Ministerio de Obras Públicas en el ámbito de información, en recursos hídricos. Entonces, en el fondo, yo no sé si fue diseñado de esa forma, o bien fue como nosotros lo vivimos y después fuimos gestionando el espacio, pero de verdad que el punto de conexión y de aporte de la COP25, nuestra comunidad científica, nos abrió una gama de temas. Entonces, para mí es bien impresionante lo que tú mencionabas, Joana, al inicio, que es una cuestión que uno no tiene tan consciente, ¿no? Porque uno está como en la máquina trabajando en los diferentes temas. Claro, y es como que nos hemos ido diversificando, porque la misma comunidad científica, en esa generosidad para aportar a la COP25, de entregar evidencia científica que nos permitiera tener recomendaciones de políticas públicas, nos hizo 188 recomendaciones de políticas públicas en tema de cambio climático. Entonces ahí hay una agenda súper larga de varios años de trabajo. Claramente nosotros no vamos a completar la conexión de esas 188 recomendaciones, pero hemos ido gestionando varias de ellas, y en esa gestión que hemos ido haciendo nos hemos ido conectando con otros ministerios. Entonces, ¿qué significó para nosotros la COP25? Significó, primero que todo, una exposición a nuestra comunidad científica, que es nuestro, si ustedes quieren, parte interesada central del quehacer del ministerio, porque es con nuestra comunidad científica con quienes principalmente nos vinculamos. Una exposición a nivel internacional al involucrarnos en procesos que de otra forma no nos hubiésemos involucrado, como es por ejemplo la COP25, y la exposición al resto de los ministerios, porque teníamos que rápidamente ponernos al ritmo de trabajo de los otros ministerios, independientemente que estuviésemos en proceso de implementación. Entonces, fueron días bien intensos e intensivos, porque una parte del día pensaba en, por ejemplo, como les comentaba, en este diseño de las macrozonas del ministerio, y la otra mitad del día estaba pensando en las mesas del comité científico, en lograr entender el aporte de la comunidad científica, porque
naturalmente la comunidad científica hace aportes que son súper robustos, pero naturalmente esos aportes no se transforman en política pública, sino que tienen que pasar por un proceso de traducción que nosotros llamamos hacia el lenguaje del tomador de decisión, para que el tomador de decisión vea la oportunidad de conexión con las otras dimensiones que está evaluando. Entonces ahí hay un trabajo bien, bien interesante. Y en los otros temas que tú planteabas, por ejemplo, del COVID, en los temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de igualdad de género, son temas que vienen por intereses muy originales de nuestras dos autoridades. Evidentemente, el énfasis hacia la igualdad de género es un interés muy, muy sentido por la subsecretaría, claramente. Entonces, aquí hay varias cuestiones que ellos han tomado en sus decisiones de hacer muy evidentes. Por ejemplo, nuestras Ceremis son todas científicas, y no es casual que eso sea. Y en algún momento, claro, hemos recibido críticas por esa decisión, que está bien, digamos, está bien que la comunidad tenga su opinión y que la exprese públicamente, pero también hay una alerta, hay un llamado de atención acerca de la forma en que se están tomando las decisiones, cómo se diseñan las autoridades, cómo se diseña el proceso de toma de decisión, y eso quiso hacerse evidente, y esa es parte del diseño, por ejemplo, de la decisión que se adopta, de que sean principalmente científicas, son todas ellas muy, 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 muy entrenadas, muy competentes, muy potentes, digamos, en cada una de sus áreas, y también generosamente hacen ese vínculo hacia la política pública, que es un salto que muchas veces desde la comunidad científica no es tan simple, porque es otro lenguaje, son otros procedimientos, son otros tiempos, y ahí también hemos venido trabajando con ellas. Y cada una de ellas a su vez tiene su propio ámbito de interés. Entonces, algunas tienen intereses en temas de astronomía, otras tienen intereses en temas de datos, otros en temas medioambientales, cambio climático, etc. Y claramente son motivadores, son motores para nosotros en términos de ir involucrándonos en otros temas, ¿cierto? Entonces, forman parte de ese proceso de toma de decisión. En el tema de inteligencia artificial, tiene también que ver con un interés genuino del ministro. Él como científico entiende que la construcción de evidencia tiene que ver, por un lado, con el tema de datos. Entonces ahí, si ustedes, por ejemplo, revisan las agendas de trabajo que hoy día hemos venido instalando, hay una agenda de datos que tiene que ver con datos de interés público, se llama hoy día, que es donde colectamos o empaquetamos, si ustedes quieren, todas las iniciativas que tienen que ver con datos, como el observatorio de datos, que tiene que ver con generar una capacidad de análisis de datos que viene, por ejemplo, del volumen de datos de observación de la astronomía. Y no es solamente por el interés de analizar datos de astronomía, sino que es la oportunidad de generar una capacidad en términos de equipamiento, una capacidad de análisis de datos que, bien gestionada, nos va a permitir entonces gestionar otras dimensiones de información que son tan pesadas, tan densas como lo es la observación en astronomía. Por ejemplo, la observación del cambio climático, y ahí entonces conecto con el otro proyecto del Observatorio de Cambio Climático, tiene que ver justamente con la colección de una multiplicidad de dimensiones, porque es observación de la atmósfera, observación del océano, de los hielos, de la biodiversidad, de la contaminación atmosférica, un montón de dimensiones que cuando uno lo ve en términos temporales es mucha, mucha data. Entonces crear una capacidad de análisis de muchos datos como la de astronomía nos habilita la capacidad entonces para ir incorporando progresivamente otros sets de información que son tan o más pesados como el de astronomía. Y así hemos venido pensando, por ejemplo, a propósito de la pandemia, de que comienzan, yo como asesor, digamos, comienzo a entender otras dimensiones que de otra forma no veía. El interés científico genuino de que la información esté disponible, pero información bruta, digamos, la información primaria, ¿no? Que esté disponible, accesible, y que sea lo más transparente posible para que quien tenga el interés de explotar esa información desde su ámbito de competencia lo pueda hacer, porque está la información ahí disponible. Entonces ahí surge toda esta capacidad de los datos que están asociados a la pandemia, y hay un set de datos que están en GitHub del Ministerio para el tema del COVID,
Y lo interesante de esa habilitación de datos en tema del COVID es que diferentes grupos de investigación en tema de movilidad, en tema de trazabilidad, en temas geográficos, en temas logísticos, etcétera, van a esa base de datos y cada uno explota la dimensión de información que le es contingente a su interés. Entonces va generando, y eso es como las externalidades que uno empieza como a ver, como qué interesante que a propósito de una fuente común de información, diferentes grupos o diferentes comunidades de interés van generando y explotando los mismos datos, pero con sus propios intereses. Y eso aporta al país. Entonces todo eso genera toda esta reflexión acerca de, bueno, qué significa el proceso de transformación digital, hoy día llamada la cuarta revolución industrial que estamos viviendo a nivel global, que está basada y fundamentada principalmente en la habilidad para explotar, para interpretar, para gestionar los datos. Entonces, lo conecto porque el tema de datos es más visible, es mucho más tangible, pero es como un paso que nos habilita entonces para ir avanzando en los otros temas y claro, surge la inquietud de explotar y formalizar, digamos, nuestra declaración acerca de cómo entendemos la inteligencia artificial y de ahí entonces dar los primeros pasos para poder ir habilitando a Chile en esa capacidad que nos beneficia a todos en términos productivos, en términos sociales, en términos de prestaciones de servicios, etc. Entonces, comienza a generarse esto en el ámbito más de declaraciones, de políticas. Hay un montón de otras iniciativas y planes que hemos venido desarrollando quizás un poco más específicos, como por ejemplo el tema de desafíos públicos que tiene la necesidad de conectar o el interés de conectar más bien todo un ámbito de ciencia y tecnología, no solamente por la curiosidad de generar nuevo conocimiento, sino por el interés de conectar ese conocimiento con necesidades, en este caso, necesidades desde el sector público, en donde tenemos la posibilidad de generar alguna solución, ya sea tecnológica o alguna innovación que permita entonces resolver ese desafío público. Los que pueden resolverse con ese mecanismo, porque no todos los desafíos públicos pueden resolverse a través de esa vía. Hay otros que son mucho más complejos, que tienen que ver con cuestiones más institucionales, más de gobernabilidad, que claramente un instrumento como el de aplicaciones tecnológicas o innovación no lo resuelven. Entonces ahí tenemos otros mecanismos, como por ejemplo el de la mesa de agua, que el desafío ahí, uno podría decir, bueno, el tema del agua se puede resolver sensorizando todas las entradas y salidas de los canales. Sí, esa es una solución, pero para poder llegar a esa solución y para que sea estable, necesitamos fortalecer la coordinación interinstitucional pública, público-privada, público-académica, para que eso se resuelva. Y esa coordinación, no hay un aparato tecnológico o una innovación que lo resuelva, entonces gestionamos ahí un espacio con la mesa técnica de agua. Ahora, para ir conectando, porque parece como que fuera medio disperso, pero para ir conectando, todo esto está dentro de lo que declaramos en la política nacional. Entonces, la política nacional, cuando la elaboramos, de nuevo, vuelvo al 2019, al inicio del ministerio, partimos las primeras discusiones de la política nacional, entendiendo lo que nosotros llamábamos como los marcos de entendimiento, que es como cuando uno escribe un documento académico, le llama el racional, como la parte de discusión teórica, bibliográfica, si uno quiere, de un análisis que genera posteriormente. En la política quisimos partir igual. Primero, entender cuál era la pregunta, y siempre partimos así, ¿no? Igual que el proceso de investigación científica, siempre partimos de una pregunta. ¿Qué es lo que buscamos resolver? Entonces, en el caso de la política no había una única pregunta. O sea, sí hay una pregunta que es la central. ¿Cómo la ciencia aporta al bienestar de las personas y de nuestros territorios? Que es lo que nos establece como mandato la ley. Entonces, en esa pregunta central uno comienza a derivar otro tipo de preguntas más específicas, ¿no? Entonces, ahí era principalmente cuáles son los marcos más contemporáneos de discusión y cuál es el aporte que la ciencia hoy día está haciendo en la discusión contemporánea, digamos, en términos de desarrollo de la sociedad, no solamente desarrollo científico y tecnológico, sino que de la sociedad en su conjunto. Y ahí nos encontramos con que hay varios momentos de la ciencia, cuando uno ve, por ejemplo, la evolución del pensamiento científico, hay varios momentos que van determinando los diseños de política. Entonces hubo un primer momento en donde era
tremendamente lineal en términos de tengo un problema, entonces genero una política para resolver ese problema. Después generamos o vimos, digamos, que hay otros en donde la ciencia está muy conectada con favorecer el desarrollo económico, pero muy sustentado desde el crecimiento económico, entonces muy relacionado con conectar rápidamente el conocimiento científico con un desarrollo tecnológico que escale, que impacte a nivel industrial, que es una opción. Yo hoy día, por la situación de salud del planeta, y yo creo que eso fue lo que nosotros alcanzamos a revisar en el 2019. Seguramente en los próximos meses o en los próximos años nos vamos a dar cuenta que este pensamiento va a volver a cambiar a propósito del COVID. Pero hoy día, o al menos lo que nosotros alcanzamos a ver en ese momento, es que la apuesta de la ciencia y la tecnología apunta a involucrar también elementos de la biodiversidad, de atender hacia un desarrollo sostenible, no solamente desarrollo económico tradicional, sino que también con una dimensión medioambiental, porque eso finalmente termina transformándose en un mayor bienestar para la población y porque finalmente termina haciendo que el país en su conjunto avance. Y nos hemos dado cuenta recientemente, por ejemplo, como, no sé si ustedes han escuchado hablar del reporte de Dasgupta, que es un reporte que el Ministerio de Finanzas del Reino Unido encargó a este académico Dasgupta, en donde la recomendación es la economía de la biodiversidad, en el fondo, cómo la biodiversidad pasa a ser parte de la discusión. Y eso genera un montón de desafíos desde el punto de vista científico, tecnológico, que va muy en la línea de lo que afortunadamente nosotros fuimos avanzando a propósito de este impulso de la COP25. Entonces, con esas preguntas iniciales, volvimos a mirar los procesos previos del 2013, del 2016, la Comisión Felipe y la Comisión de Ciencias para el Desarrollo, la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que había elaborado el CENID del año 2018. Miramos las estrategias regionales de desarrollo, como para tener un entendimiento hacia dónde estábamos declarando que queremos impulsar el país, las regiones, etcétera, y ver ahí en dónde estaban las oportunidades de la ciencia. Y a nivel de síntesis, llegamos a que la política a lo menos debiese tener 4 pilares principales para poder tener un primer momento, un primer paso, que ciertamente, y es la esperanza que nosotros tenemos, se vaya mejorando en la medida en que el ministerio se vaya sentando, se vaya estabilizando y vaya generando procesos más regulares, que tienen que ver principalmente con, el primero, vincular la ciencia y la tecnología con la sociedad. Hoy día tenemos una experiencia con Explora, que es lo que heredamos desde CONICET. La ley nos habilitó entonces para incorporar esa capacidad dentro del ministerio, y hoy día es la División de Ciencia y Sociedad, pero no solamente Explora hoy día, no está solamente apuntando al mundo escolar, sino que lo que queremos es conectar la ciencia con la curiosidad nuestra, digamos, de la ciudadanía, de las personas. ¿Por qué? Porque queremos que la ciencia sea parte de nuestro imaginario, sea parte de los elementos que nosotros reconocemos como algo que nos distinga. Y ahí entonces tenemos una división dentro del ministerio que está trabajando fuertemente en eso. Un segundo ámbito que ahí se conecta con los que les mencionaba antes, que tiene que ver con futuro, y futuro principalmente desde la perspectiva de poder anticiparnos a ciertas tendencias, hacia ciertos desafíos globales, y en esa detección de desafíos globales ver qué o en qué situación estamos nosotros hoy día como Chile, qué brechas tenemos, cuánto nos falta para subirnos o para prepararnos a una forma distinta de enfrentar esos desafíos. Por ejemplo, el cambio global es un desafío, el cambio climático, perdón, es un desafío global, que claramente no nos queremos subir al cambio climático, no queremos profundizarlo, pero sí queremos preparar al país, porque somos un país tremendamente vulnerable al cambio climático, porque somos un país que tiene ecosistemas que son tremendamente frágiles, como el desierto en el norte, digamos, el proceso de desertificación en la medida que avanza va generando una pérdida en la biodiversidad. Cada centímetro cúbico de hielo que se nos derrite en el sur porque aumentó la temperatura del planeta es un centímetro cúbico de hielo que no se recupera. Entonces, para nosotros como Chile es una cuestión tan profunda. A mí me pasó justamente en estas reflexiones como que entender que cada
cada centímetro cúbico o cada gota, digamos, que perdemos, que se evapora de hielo, ya no se recupera porque la temperatura del planeta sigue subiendo. Es una cuestión, si lo pensamos bien, bien drástica para nosotros, para nuestro paisaje. Entonces, en ese entendimiento, bueno, ¿cómo nos preparamos para enfrentar ese escenario? ¿Cómo generamos medidas de adaptación, de mitigación? ¿Cómo nuestra comunidad científica nos ayuda a pensar eso? Y eso claramente tiene que ver con lo que el eje futuro de la política busca generar como capacidad. Entonces, anticiparnos las tendencias, priorizar los elementos que son principales y a propósito de eso, entonces, diseñar iniciativas que sean transformadoras. Un tercer eje tiene que ver con el corazón del ministerio y ahí está lo que yo les contaba al inicio. Toda esa desorganización del sistema busca organizarse, no toda, pero yo diría en un 90% está contenida ahí, que es el fortalecimiento de nuestra capacidad científica, tecnológica y de innovación. Y ahí lo interesante es que, claro, tenemos todas las líneas que después fomentan los instrumentos políticos que aplicamos a través de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, que es para el desarrollo de investigación científica por curiosidad, que nuestra comunidad científica desarrolla por generar más conocimiento, pero también la línea de investigación que se aplica, ¿no? Que toma ese conocimiento y lo aplica, digamos, a ciertos desafíos. Hay todo un ámbito que hay que ir fortaleciendo claramente, y ahí estamos buscando estrategias para fortalecerlo, que tiene que ver con el desarrollo, la adopción y transferencia de tecnología. Necesitamos que Chile despegue esa capacidad de generar tecnología. Habitualmente lo que nos pasa es que traemos tecnología externa, la adaptamos a nuestros requerimientos, ya sea geográficos, industriales, etcétera, que está bien, es un primer paso, pero necesitamos dar un paso siguiente porque hay ciencia que se está generando en el país y que nos fallan los mecanismos de transferencia de ese conocimiento, y ahí es una cuestión que hay que fortalecer. Hay un tercer ámbito que a través de ese eje se fortalece, que es la innovación, y aquí viene una cuestión bien interesante, que fue parte de las discusiones que tuvimos con la comunidad científica, que la innovación tradicionalmente se entiende como una relación directa, innovación, entonces productividad empresarial. Pero hay otras dimensiones que en la política planteamos, que tiene que ver con la innovación de base científica y tecnológica, que genera entonces emprendimientos de base científico y tecnológicos, que en Chile son emprendimientos nuevos, son emprendimientos basados en conocimiento y que tienen un potencial de crecimiento muy fuerte si están acondicionados a nuestros desafíos territoriales en Chile. Y ahí tenemos algunas experiencias, unas poquitas empresas, son 300 en el país, que van en esa línea, y estamos buscando fortalecerlas, hacerlas crecer, incentivar que se creen nuevos emprendimientos de base científica y tecnológica. Está todo el ámbito de innovación pública, y ahí es hoy día donde yo estoy más involucrado en el ministerio, al conectar la comunidad científica para aportar insumos para el diseño e implementación de políticas públicas. Entonces ahí todo un ámbito de innovación pública y de la innovación social, que se conecta también con el primer eje de vinculación de ciencia y sociedad, pero también es cómo nosotros vamos descubriendo la posibilidad de que la ciencia impacte y se desarrolle desde las personas para atender a desafíos sociales. Ese es el eje de fortalecimiento, y luego tenemos el eje de fortalecimiento y generación de capacidades institucionales, que tiene que ver justamente con el contenido de lo que hemos desarrollado en el último año. La instalación del ministerio, la instalación de la Ceremi, la instalación de la Agencia Nacional, su ordenamiento interno, el ordenamiento interno del ministerio, la vinculación que tenemos con los otros servicios, etc. Entonces, no sé si lo estoy logrando, pero la política es nuestro marco, y aun cuando parece que estuviéramos como desplegados temáticamente y en muchas áreas, es la política la que nos ha dado ese paraguas, y porque claramente si uno mira las facultades y el mandato que la ley le otorga al ministerio, y como lo deja en términos de que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación contribuyan al bienestar de las personas y desarrollo de las regiones del país, claro, es como tenemos muchos desafíos a los que ir atendiendo. Yo, Leonardo, bueno, primero te agradezco ahí el habernos contado todo este viaje, que sin duda tiene muchas más para entre medio. A los que están ahí presentes, por favor, no sean tímidos. Si quieren hacer preguntas, abran sus canales sin ningún problema. No pidan permiso, sino que abran el canal nomás para hacer la conversa, o si no, en el chat si están más tímidos. Pero aprovechando ahí que también nos quedan pocos minutos, así que los que quieran abrir el micrófono, ábranlo sin problema para hacer la pregunta. A mí la curiosidad que no puedo dejar de preguntar,
mientras el resto ahí quizás piensa alguna pregunta, es cómo seguimos porque todo este paso ha sido muy acelerado, todo este viaje que han vivido y con muchas externalidades, y además le ha tocado vivir de todo, en una situación absolutamente atípica. COVID, qué sé yo, la copa, el tema obviamente social, el tema hídrico, etcétera. ¿Cómo ves tú las estaciones futuras? ¿Cómo ves que esto podría, si bien es cierto, hay cambios políticos, todos lo sabemos, pero ¿cuál podría ser quizá un buen consejo como país, como bienestar, como tú lo dijiste, bienestar de la tierra en el fondo, para que esto se mantenga en el tiempo, para que los organismos, ya sea la academia, el privado y el público, entienda que esto es uno solo y no son ejes separados, políticas o no políticas involucradas? Te dejo esa pregunta y también, si quieres, Aldo, estás levantando la mano, si quieres abre tu micrófono también y haz la pregunta. Veo una manito levantada por lo menos. No, no había levantado la mano, estaba escuchando atentamente, pero no tenía una pregunta específica por hacer. Si levanté la mano fue por error. Ah, perfecto. Te dejo entonces la pregunta esta que yo creo que todos hacemos, digamos, ¿cuál sería el consejo, digamos, para todos las futuras generaciones si es que hay cambio? Es una súper buena pregunta, sobre todo, claro, por el momento en que estamos viviendo hoy día, de ir consolidando, ¿no? Hoy día nosotros estamos justamente sin desatender los desafíos que nosotros vemos como regulares, pero estamos en un momento en que queremos ir consolidando todo este aprendizaje justamente en la perspectiva de, a riesgo de sonar altanero, pero no es eso, sino que es como poder reconocer los aprendizajes que hemos tenido y entregar recomendaciones, digamos, futuras a quien administre, futuro ministro o ministra de Ciencia que asuma en los próximos meses. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo, Joana? Ha sido principalmente ir descubriendo las posibilidades que hoy día la institucionalidad nos da. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, en este proyecto de ley que crea la subsecretaría, la creación de esta división de información hídrica, para nosotros es una tremenda oportunidad porque lo que logramos discutir y consensuar con el Ministerio de Obras Públicas, que es quien patrocina ese proyecto de ley, es que en el proceso de instalación de esa división, una de las primeras acciones que esa división va a tener que desarrollar, dicho sea de paso, en nuestra jurisprudencia, las divisiones de los ministerios no se crean por ley. De ahí tuvimos que, particularmente yo, ir contrapelo de inclusive nuestros propios abogados dentro del ministerio porque me decían, Leo, las divisiones no se crean por ley. Entonces decía, es que es súper complejo. Si nosotros no aseguramos un espacio concreto dentro del servicio, esto no se va a gestionar y vamos a seguir manteniendo el problema que tenemos con la información hídrica, su dispersión, etc. Y lo logramos. Vamos a ver si es que pasa la prueba, digamos, del Congreso. Pero lo importante es que una de las primeras tareas que esta división tiene que desarrollar es un reglamento para fijar los estándares, los procesos, las variables mínimas que debe contener este Sistema Nacional de Información Hídrica, y en esa definición de estándares el Ministerio de Ciencia tiene que estar involucrado. Entonces, no es que hayamos hecho el aporte, se crea este servicio y nos olvidamos, sino que dejamos esa conexión futura con quien está a cargo, digamos, de gestionar ese vínculo de la comunidad científica para aportar a esos procesos. Y como este proceso lo hemos hecho participativo con la comunidad científica, tenemos la certeza que como ellos son los actores que están involucrados en esos temas, en esa discusión, ellos son los que son reconocidos en estos espacios institucionales, por ejemplo, en información hídrica, van a ser ellos justamente los que en el futuro, cuando se implemente esto, y como saben, porque fue parte de un acuerdo en esa mesa pública o privada y académica que gestionamos, fue un acuerdo de todos estos estamentos en que una de las tareas de esta división iba a ser este reglamento. Nosotros esperamos que en el futuro ellos sean quienes releven la necesidad de que el ministerio participe en la confección de ese reglamento para determinar los estándares de información. Es solo un ejemplo, hemos hecho varias de esas conexiones que son bien invisibles a la ciudadanía, pero son tremendamente importantes en términos de política pública, porque como que todo este ideario que nosotros hemos venido desarrollando comienza a expresarse
pero no es una cuestión que a nosotros se nos haya ocurrido así como espontáneamente, sino que surge a propósito de la discusión con la comunidad científica, con el sector privado involucrado, con nuestros aliados del sector público, etc. Por ejemplo, en la política oceánica nacional, que eh, hace muy poco se revitalizó con la formulación del Programa Oceánico Nacional, logramos que el ministro de Ciencia fuera incorporado dentro del Consejo de Ministros para la política oceánica. Entonces el futuro ministro de Ciencia, yo de repente pienso, digo, va a tener muchas tareas que a lo mejor no pensaba que en su cartera va a tener que desarrollar porque no son naturales. Entonces va a tener que estar sentado en un Consejo de Ministros de Cambio Climático, en un Consejo de Ministros de Antártica, un Consejo de Ministros de Océanos, un Consejo de Ministros de Recursos Hídricos, es lo que a mí me compete. Las otras divisiones han hecho también su pega y también... Entonces, claro, uno comienza a proyectar esto y digo, qué bueno, porque desde estar totalmente ausentes, porque naturalmente no existía el ministerio, pasamos a un espacio en donde vamos a estar sentados en diferentes espacios en donde se van a tomar decisiones, se van a diseñar políticas, en donde quien está a cargo de ciencia y tecnología va a llevar esa voz y vamos de una u otra forma a incorporar la ciencia y la tecnología en esa toma de decisión, independientemente de que tenemos la política que nos corresponda a nosotros hacer por el mandato que nos entrega la ley. Eso es un ámbito. El otro ámbito, que también es bien interesante, es este modelo multiescala, si tú quieres, que hemos venido instalando a propósito de lo que la ley nos habilita. Entonces, se mantiene este espacio estratégico de asesoría al presidente de la República en temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que es este Consejo Nacional, que dicho sea de paso, nosotros esperamos que prontamente el presidente anuncie quiénes van a ser los miembros de este Consejo Nacional. Hemos estado trabajando ahí intensivamente para que se nombre pronto porque necesitamos una estrategia nacional actualizada a los desafíos que hoy día tenemos post-COVID, actualizada a la discusión que hemos tenido de temas ambientales, cambio climático, inteligencia artificial, etc. Y que nos dé el marco para la actualización de la futura política, porque el próximo gobierno, como quedó en la ley, cada gobierno va a tener que elaborar la política nacional de ciencia y tecnología, va a tener que ir actualizándola o resituándola según como estime. Entonces, y además, ayer la Contraloría tomó razón de la creación de los comités regionales de ciencia y tecnología, que van a ser los encargados de elaborar las estrategias regionales de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Entonces tenemos varios niveles en donde esto va a estar funcionando. La política no es una política propia del Ministerio de Ciencia, es una política que se coordina en su elaboración por el Ministerio de Ciencia, pero es una política donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, porque hay un consejo de ministros para la política de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, hay hartos actores más involucrados. Yo esperaría que por el lado público eso esté habilitado por los espacios institucionales que se han ido creando y por el lado de nuestros aliados naturales, que es la comunidad científica. Yo esperaría que sean ellos quienes, a propósito de haber hecho estos procesos participativos con ellos en la elaboración de la política, en la creación de diferentes comités y consejos científicos en los temas de interés con agricultura, con medio ambiente, con energía, con el MOP, a propósito de vacunas, con el Ministerio de Salud, etcétera, sean ellos quienes naturalmente sientan que tienen ese espacio de participación. O sea, más allá de que nosotros podamos mostrarle al próximo ministro o ministra, sabe que usted tiene este mecanismo de crear estos comités científicos, sea los mismos científicos que digan, oiga, nosotros naturalmente ante estas situaciones formamos espacios de asesoría al ministro de Ciencia. Entonces, esperamos que eso se vaya instalando y madurando. Y por último, desde la sociedad, nosotros esperamos que en la medida que vaya madurando la acción de nuestra división de Ciencia y Sociedad, la ciencia efectivamente sea parte de nuestro imaginario, digamos, como sociedad. Yo, Leonardo, te agradezco mucho. Se nos pasó volando la hora, pero te agradezco mucho este viaje ya sin retorno, porque lo único que queda ahora es seguir hacia adelante con este viaje. Yo los felicito. Obviamente tú eres parte del ministerio, así que la felicitación a todos, porque indudablemente lo que tú acabas de decir es súper cierto. Quien sea y cómo continúe, y ojalá esto sea agnóstico a todo lo que pueda estar pasando alrededor,
porque ya construyeron lo más difícil, construyeron las bases, por lo menos para empezar a construir un edificio mucho más grande. Entonces, aprovechar todo este conocimiento, todas estas personas, toda la descentralización, todos los temas que hoy día son candentes en el mundo, y bajarlo a una realidad país con los recursos mínimos, yo creo que ha sido maratónico. Así que te agradecemos mucho el tiempo. Yo creo que el éxito está dado básicamente por lo que tú dijiste en algún momento, por la pasión por hacer las cosas, por construir desde cuando uno es niño, cuando está apasionado haciendo las cosas, y por lo que veo y por lo que he conversado con unos colegas tuyos, yo creo que ha sido una de las tónicas que se repite como perfil, que son muy apasionados para hacer las cosas con pocos recursos. Así que esperamos que los que continúen el legado, si es que nos siguen ustedes mismos, pero los que continúen el legado puedan aprovechar toda esta materia, todo este conocimiento que es fundamental para el país. Así que nada, agradecerte, Leonardo, por haber compartido tu viaje con nosotros, el viaje del Ministerio de Ciencia, que has cordialmente invitado para otras instancias, y nada, prefiero despedirme con un hasta pronto, porque sé que van a haber muchos cambios probablemente, y nada, darte las últimas palabras y también para que tú te despidas de la audiencia. Muchas gracias, Joana. Yo de verdad quiero agradecerles, como estos espacios son gratuitos y son gratificantes el poder compartir la experiencia que uno ha desarrollado. Fíjate que mi motivación personal, si lo ponemos en tono de viaje, cuando uno viaja con un motivo, ¿no? Mi motivo principal son mis hijos. Como que en el fondo era para mí la oportunidad de participar en la construcción de una institucionalidad que yo creo que es súper relevante para el desarrollo de nuestro país. Y honestamente que mi motivación ha sido como, si alguna vez alguna de las cosas en las que yo hoy día estoy participando se llegase a fortalecer o llegase a madurar, de verdad que me sentiría tremendamente feliz que mis hijos reconocieran que en ese germen estuve yo. Ha sido una cuestión, y no por una cuestión de ego personal, sino por una cuestión de mostrarles a ellos que uno puede ser parte de un proceso de construcción. Principalmente es como esa motivación. Y en ese entendimiento, y poniendo, claro, en algo tan personal como son mis hijos, como esa visión, al menos de mi parte, ha significado el estar hiper comprometido con que esta cuestión salga lo mejor posible, porque evidentemente quiero que ellos se sientan felices de que su papá estuvo ahí y no digan, chuta, mi papá lo que hizo, no sé qué, ¿no? Yo creo que lo único que me va a fallar es como decirle en el futuro, participé en estas conversaciones de cambio climático y el país, o sea, el mundo, el planeta no mejoró, pero claro, es una cuestión que escapa a las posibilidades personales, pero estuvimos ahí en ese proceso. Muchas gracias, de verdad. Y se agradece que hayan estado todos ustedes ahí. Yo creo que cada granito de arena aquí coopera. Todos los que podemos hacer cooperar con un granito de arena. Y sin duda tus hijos te van a agradecer en el futuro, independiente de lo que pase. Yo creo que estamos todos tratando de cooperar con un granito de arena. Así que te agradecemos mucho, Leonardo. Que tengas muy buena tarde. Bueno, y gracias a todos los que se quedaron hasta el último, porque nos pasamos ahí también de la hora. Así que muchas gracias y nos vemos en otra sesión más informal. Gracias. Totalmente. Muchas gracias. Hasta luego.